Hace un par de días, Chris me envió un mensaje proponiéndome pasar hoy aquí a compartiros un poco de mi testimonio. Y he de decir que en primera instancia me dio un poco de miedo. Pero tras estar un rato meditándolo, el Señor puso en mi corazón el salir hoy aquí a compartir cómo Él cambió y llenó mi vida. Entonces, como algunos sabréis, llevo en esta iglesia más de la mitad de mi vida. Llegué con 8 años y por la conversión de mi madre, pues nos quedamos en esta comunidad. Y mi primer contacto con Dios fue justo a esa edad más o menos. Era como si yo sintiera que Él realmente existía, pero era simplemente demasiado pequeña y madura como para entender el Evangelio. Entonces, con el paso del tiempo, fui creciendo, cegada por mi pecado a las cosas de Dios, y empezaba a entender el Evangelio, pero solo teóricamente. Es decir, yo entendía lo que se hablaba, pero simplemente no aplicaba nada a mi vida personal. Recuerdo que solía pensar que sí, Dios hizo hombre en Cristo, vino y murió por todos, pero no por mí. Entonces, el cristianismo y la iglesia me parecían irrelevantes y Dios algo innecesario en mi vida. Es como si en ese momento no hubiese podido encajar al Señor en mi vida, y todo lo que escuchaba lo entendía teóricamente, pero no me conmovía. Entonces empecé a ofrecer una doble cara, una doble moral y una doble faceta dentro de la iglesia y fuera. Yo asistía al culto con mi familia, a las reuniones de jóvenes, y dentro de la comunidad intentaba aparentar ser creyente, pero realmente fuera, con mis amigos o en el instituto, de hecho decía, pensaba y actuaba como el resto de mis amigos, y lo preocupante es que me sentía realmente bien haciéndolo y me gustaba ser como era. Poco después iniciaría la que sería mi primera relación, que duraría alrededor de 2 años, y las consecuencias en mi vida de un noviazgo fuera del tiempo y sobre todo fuera de las manos del Señor generarían que me alejara en primera instancia de Él, de Dios, después de mi familia, e incluso hizo distensiones entre el vínculo que tenía con mi madre. Me hizo olvidarme de todo lo que me hacía ser yo realmente. En conclusión, esa relación dejó mi corazón hecho añicos y se llevó consigo todo el valor que yo me tenía en ese momento como persona. Y fue durante ese punto de no poder levantar cabeza por mis propios medios que, en lugar de correr a los brazos de Dios y refugiarme en mi familia y en mis seres queridos, corrí en el sentido contrario. Y todos sabemos lo atractivo que puede llegar a ser el mundo, y la falsa imagen que da desde lejos de apetecible y saciante, ¿no? Pero no es hasta que te acercas realmente lo suficiente que no ves que absolutamente nada del amor que te venden en las calles es significativo de algo que no sea vacío y dolor. He podido experimentar algunos de los placeres que ofrece el mundo. He tenido amigos, he ido a fiestas y he conocido gente, pero realmente nada de esto me hacía sentirme realmente plena y feliz, sino que al contrario, te hacían sentir una elevación momentánea que cuando pasaba dejaba surcos cada vez más profundos en tu corazón. El mundo te cambia por completo, tiene la habilidad de calar hasta lo más hondo de tus entrañas, de quebrantar los vínculos más valiosos que tú tienes en tu vida y de distorsionar cada pensamiento, de llegar y poner del revés por completo tu moral. Empieza con cosas sutiles, desde gestos o palabras, mi forma de expresarme, y llega hasta lo que basa tus valores como persona y lo rompe. Pero
Dios jamás me dejó sola. Mientras yo vivía mi vida, supuestamente feliz y correcta, Él seguía ahí recordándome que a cada paso que daba, Él me estaba esperando y que yo podía volver a casa. Hice sufrir mucho a mi madre, a mi familia y a mis seres queridos, los cuales jamás tiraron la toalla conmigo y perseveraron en oración por mi salvación. Pero aún así, no fue hasta hace como 6 o 7 meses que me encontraba perdida y sin saber realmente el significado y la finalidad de por qué estaba viviendo o de mi vida. Y miraba el tiempo atrás y pensaba que no había progresado ni crecido desde mi ruptura como persona. Me había estancado. Sentía la necesidad de algo en mi corazón todavía herido, pero no sabía qué era. Pensé en visitar a un psicólogo, pensé en iniciar otra relación, pero una noche, pensando en todas estas cosas que se me venían a la cabeza, recuerdo un mensaje de Lisette invitándome a un campamento. De hecho, ni siquiera recuerdo por qué le dije que sí, pero compré el billete y pagué el campamento. Y al día siguiente me desperté preguntándome por qué había hecho eso si yo realmente no quería ir. Y yo no lo sabía en ese momento, pero ese iba a ser el inicio del mayor punto de inflexión de mi vida. Esa fue la primera parada en mi camino a conocer realmente al Señor. Y me abrió la visión de ver cómo tantos jóvenes y tantas personas podían vivir con pleno gozo sin necesidad de todo lo que el mundo les ofrecía. A raíz de eso, yo empecé a venir más a la iglesia, a visitar más la reunión de jóvenes, a escuchar la palabra, y el tiempo siguió pasando. Y conversaciones con Ruth, mi ida a bioética, ver el testimonio en primera persona de todos los jóvenes, fueron cosas que el Señor fue utilizando muy poco a poco para ir desmontando mi falsa moral que yo había construido, para ir restaurando relaciones que a causa de mi pecado se habían roto y abriendo mis ojos cada día a lo verdadero que era su palabra. Pero todavía no había reconocido mi verdadera condición. Hasta que un día, en la escuela dominical, se trató el tema de la depravación total. Y recuerdo que quedé totalmente impresionada de cómo la Biblia es capaz de reflejar tan bien y en tantos aspectos la maldad del hombre y de cómo Dios lo aborrecía. En ese momento recuerdo que me sentí sucia y totalmente pecadora. Y no fue hasta justo después, en la predicación, que se lanzó una pregunta al aire, y era que si en ese momento estaríamos preparados ese día para abandonar nuestros cuerpos y presentarnos ante Dios y ser perfectos. Entonces lo vi. Vi cómo era un nivel que yo iba a ser incapaz de llegar a realizar por mí misma. Vi que jamás iba a ser capaz y sentí cómo mi corazón se arrugaba al verme tan insignificante y necesitada de un Salvador. Pero mis ojos se abrieron, y cuando tus ojos se abren y ves la dulzura completa del resplandor de Cristo, todo cambia. Y entonces he aquí que para mí lo viejo ha pasado y todo se ha vuelto nuevo. Tengo un corazón pleno, nuevo y restaurado, solo por gracia y gracias al Señor. Y por último me gustaría compartiros un par de versículos que siempre que leo me llegan directos al corazón. Se encuentran en Lucas 15, del 4 al 7, y dice así: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles:
gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento.